Bienvenidos, continuando con el tema de las gramáticas, un enfoque del lenguaje de programación. Vamos a modificar nuestro diseño base, que es una declaración de variables, tomando como modelo lenguaje C, a hacer una misma declaración, pero permitiendo que haya inicio desde la declaración, ¿no? Que haya una inicialización de la variable desde la declaración. Muy bien, entonces vamos a repetir nuestro diseño a partir de esta construcción. Vamos a ir un poco más rápido porque ya se explicó a detalle en video anterior. Entonces la declaración va a producir un tipo de dato, Tipo de dato va a producir entero, va a producir char. En este caso nada más está entero char, pero si me adelanto puedo mandar a flotante, puedo mandar a doble y lo que toque. ¿Sale? Entonces, con este símbolo no terminal se está resolviendo el primer componente léxico. ¿Qué sigue? Sigue un identificador. Es decir, forzosamente debemos de tener un identificador. Muy bien. Entonces la etapa del léxico nos va a decir si hay o no hay un identificador. ¿Qué sigue? Visiblemente una coma, pero a esto le vamos a llamar una lista de variables. La lista de variables puede ser vacía. Entonces vamos a llamarle, pues aquí nada más le voy a llamar lista para no escribir más. Muy bien, entonces lista, ¿qué va a producir? Lista, por un lado va a producir vacío y por el otro va a producir algo que tenga una coma. ¿Qué sigue de la coma? Sigue un identificador. ¿Qué sigue del identificador? Otra coma y luego otro identificador. Otra coma y luego otro identificador. Bien, pues no lo vamos a manejar así, ¿verdad? Lo que vamos a hacer, y es ahí donde está la forma en que las gramáticas resuelven los ciclos, entonces vamos a hacer una llamada a sí mismo del no terminal lista. Eso significa, este concepto es el concepto de recursividad. Entonces, lista se vuelve a llamar a sí mismo por si hay otra coma, otro identificador. Y por si hay otra coma, otro identificador, y va a llegar un momento en que ya no existe una coma. Bueno, entonces salida de la derivación a través de una secuencia vacía. Y posteriormente, pues punto y coma. Este era nuestro diseño base para una línea de orden de declaración de variables. Muy bien. Entonces ahora se quiere permitir que una variable pueda tener un valor inicial. Muy bien, entonces, ¿en qué nivel vamos a trabajar? Bueno, pues aquí estamos entre la variable y entre la lista de variable. Entre el identificador y entre la lista de variables. Eso quiere decir que debemos de trabajar acá. Aquí en esta sección de la gramática es donde hay que realizar ese cambio. Aquí es donde hay que realizar ese cambio. Entonces, ¿será que escribo o no escribo? Ok, vamos a ver cómo le hacemos. Aquí voy a colocar un no terminal que se va a llamar asignar. Aquí voy a colocar un no terminal que se va a llamar asignar. ¿Sale? Si estuviéramos en una computadora, bueno, abriría espacio y ahí colocaría la asignación. El chiste es mostrar algo en las gramáticas que es el concepto de modularidad. Puedo ir incorporando módulos a la gramática y de esa manera irla haciendo más grande. Esa es una gran ventaja de las gramáticas. Entonces, vamos a crear el no terminal asignar. ¿Y qué va a producir? Asignar. ¿Qué es lo nuevo?
Pues lo nuevo es que puede haber una asignación siempre y cuando haya un igual. Y si no hay, pues no hagas nada. No. Es decir, aquí ninguna de las variables está inicializada. Entonces, cuando se produzca el primer identificador, se va a llamar asignar. Y asignar, en ese momento vamos a tener una coma, porque es el componente léxico que sigue. Y entonces, asignar va a preguntar, oye, ¿hay una igualdad en la entrada? No, no hay una igualdad. Perfecto. Entonces, vacío, y después nos vamos a lista. ¿Y lista qué va a preguntar? ¿Hay una coma en la entrada? Sí. Perfecto. Entonces, después un identificador y lista nuevamente. ¿Tienes una coma? Sí. Entonces, coma, identificador. Ya estamos en el punto y coma. Lista, vuelve a preguntar, ¿hay una coma en la entrada? No. No hay coma. Entonces, salimos y punto y coma se resuelve acá y la cadena de entrada con relación a la gramática es correcta. Entonces, sintácticamente esta línea de orden está bien escrita. Entonces, asignar, pues simple y sencillamente va a checar que hay una igualdad, el símbolo igual. Y posteriormente, ¿qué tenemos? Podemos tener un número entero, podemos tener un número fraccionario, podemos tener un número en notación científica. No importa porque es un componente léxico. Simple y sencillamente nosotros le podemos llamar número. En todas sus categorías, por supuesto. Y ya. ¿Por qué no hay que hacer más cosas? Porque el resto de las cosas las está haciendo la etapa del léxico. A nivel sintáctico, con este cambio, con esta adecuación, entonces nuestra gramática ya tiene la capacidad de reconocer una categoría numérica, un componente numérico. Y el usuario puede tomar la decisión si coloca un igual, después debe colocar un número, y si no coloca un igual, como es en este caso y en este caso, pues entonces la gramática va a producir vacío y no ha pasado nada. Vámonos a lo que sigue.